este debate nos interesan más las personas que viven en el país sin tener la ciudadanía del país. Y entonces, para estas personas hay que definir unos derechos. Y también hay que definir cómo pueden acceder a la ciudadanía del país, a la nacionalidad o ciudadanía. A la hora de hablar de derechos de los extranjeros, las extranjeras, hay unos derechos que son de las personas. Esos son derechos universales. En toda Constitución hay que definirlos. Bueno, los derechos fundamentales, eso que llamamos derechos de las personas, pues se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos podemos fijar en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que así se podría copiar, ¿eh? Eso no tiene mucho debate. El debate precisamente está en eso, en los derechos de los que no son ciudadanos y tienen un estatus de extranjería, es decir, entre los derechos de las personas, que eso es un nivel básico fundamental, y los derechos de los ciudadanos, hay otro marco intermedio, que es los derechos de los extranjeros que residen en el país. Cuanto más se equiparen, más avanzada será esa Constitución. Si hablamos de derechos de los extranjeros, de la diferencia entre los que tienen residencia legal y los que no la tienen, obviamente hay que hablar de cómo se accede a la residencia legal. Y ahí una cosa que conviene tener clara es si tiene que haber legislación de extranjería en un país. En España la hay, en cualquier Estado europeo la hay. Tiene que haber legislación de extranjería en Cataluña. Oiréis muchas veces a entidades de las que nos dedicamos a esto, a defender los derechos de las personas migrantes, refugiadas y tal, nos oiréis criticar radicalmente la ley de extranjería española. Pero hay que tener claro que sin algún tipo de legislación de extranjería, los extranjeros que llegan a nuestro país estarían gravemente desamparados, porque alguien que llega no puede ser ciudadano, no está inscrito todavía en ningún marco legal y viene a trabajar, viene de forma irregular y llega aquí, algunos derechos tiene que tener y de alguna manera hay que definir eso, es decir, y hay que definir cómo accede a la residencia y después cómo accede a la ciudadanía, es decir, algún tipo de legislación de extranjería siempre tiene que haber, ¿eh? Pero hay que ir un poquito más allá. Por ejemplo, el empadronamiento, el derecho a formar parte del censo del lugar, del municipio en el que se vive. Bueno, ese es un derecho en el que España, a diferencia de otras cosas, está mejor, está más avanzada que otros estados europeos, porque aquí los extranjeros, nada más llegar, sin tener residencia legal, pueden empadronarse. Es muy importante porque da acceso al derecho a la sanidad, a la salud, a tener atención sanitaria, derecho a la educación, a la escolarización de los hijos e hijas de esa familia que acaba de llegar, etc. Pero nos queda el derecho de voto. Ahí es donde está, digamos, la madre de la cuestión, ¿no? Siempre que se habla de derecho de voto para extranjeros con residencia legal, suele empezarse por voto en elecciones locales. Además, es el único terreno en el que se ha avanzado algo en Europa, en España no. Suele hablarse de... Y eso sería el debate principal. Si se ha de hacer extensivo a las elecciones nacionales o europeas, bueno, sería otro debate, ¿eh? El paso importante es para los que no son ciudadanos de la Unión Europea, ¿eh? Para un marroquí, un pakistaní que tiene residencia legal aquí, si puede o no puede votar en las elecciones locales. Y hemos de establecer un derecho universal. Los extranjeros, a partir del tercer año de residencia o del quinto, lo que se quiera, tienen derecho de voto en elecciones locales. ¿Qué es el derecho de asilo?
la Constitución catalana tiene que establecer con mucha firmeza el derecho de asilo. Es uno de los pilares básicos de las democracias europeas. Asilo implica tener un sistema de acogida, implica tener una normativa de cómo se solicita el asilo, cómo se puede acceder, pero hay una cosa, y acabo con esto, que debería ser muy importante, y es establecer el derecho a llegar a territorio catalán para solicitar el asilo.